más de paseo soy solamente yo. No abren, ni siquiera los que les llega por correo electrónico. No, siempre dice que error o que formato inválido o que Y no si se me abre, lo tienes que descargar. Descárgalo bueno, y entonces, a ver. entonces lo que yo puedo hacer es cargarlos a YouTube, que en YouTube sí pues los convierte en sí, una calidad más baja y es más fácil de verlos directamente en YouTube. Entonces voy a tomar esa sugerencia. Perfecto, gracias, profe. Julio Profe, uy, no. No, los voy a cargar en YouTube, entonces ustedes los pueden ver. Para que se suscriban a mi canal y... Bueno. Los tienen que abrir con esa vaina de Drive. ¿El qué? Una vaina, se descargan y luego como que abren. Sí, es que hay que descargar como que un programa para que se reproduzcan los videos de Google Drive, algo así, pero pues yo diría que la más fácil es esa. Yo lo subo a mi canal de YouTube y ustedes, y en la plataforma solamente pongo el enlace, ¿ya? Sí, Más así fácil. Por favor, porque yo ya no tengo espacio, o sea, me tocó eliminar de todo para poder tener esa aplicación en el celular. Gracias. Listo, entonces voy a subirlos a YouTube. O sea que todos estaremos en YouTube porque ustedes también quedan grabados. O sea que si yo soy Julio Profe, ustedes serán los Qué vergüenza. Julio estudiantes. Se acabó la recochita. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir la pantalla para que arranquemos con lo que tengo planeado para hoy. Pero entonces, yo quiero ver algo que vimos en la clase anterior y fue, recuerdan que hicimos una tablita de compuestos que estaba el compuesto original, el producto de la oxidación y que asignamos el número de equivalentes por mol, ¿no? Porque pues eso nos va a servir. Entonces quiero que vayamos construyendo como una tablita con eso. Entonces vamos a... Profe, Sí. qué pena una pregunta. ¿Cómo es que es el título de esta clase? Son ejercicios de métodos con permanganato. ¿Son solo ejercicios? No solamente ejercicios, pero pues vamos a ver los métodos con permanganato. Bueno, entonces la tablita arrancaba así. Decía sustancia valorada. Y estaba el producto de la oxidación. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es una lista de esos compuestos que ya habíamos visto en la clase anterior. De hecho, aquí está, ¿no? Comenzábamos con el oxalato, que ya lo conocíamos. Entonces, yo voy a hacer un resumen en este documento, que igual los documentos, creo que por eso sí no han tenido problema para descargarlo, ¿no? Eso se pueden descargar directamente el PDF. Yo pues ahí escucho la clase de ayer, si ya lo había subido. Entonces, les pido por favor que me hablen en lugar de escribirme, porque pues, me toca estar cambiando de pantalla. Bueno, entonces, comencemos con este que es el oxalato, ¿no? Entonces, si quieren, yo quiero adicionar una columna. ¿Dónde la adicionamos? En la mitad o acá. No, hagámoslo al comienzo. Que esa columna sea el número de equivalentes por mol. Entonces, aquí, después de que hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a... Entonces, voy a escribir esto, pero vamos a dejar espacio. Les sugiero que tengan una hojita solamente para esto, porque vamos a hacer cosas adelante, pero vamos a regresar a alimentar más columnas, más filas a esta hojita. Bueno, entonces, era eso, ¿no? Tenemos la primera reacción, o la primera sustancia, que era el oxalato y el producto de la oxidación SO2. Creo que no tenemos que ahondar mucho en el tema, ya habíamos dicho que el número de equivalentes por mol para esto es 2. ¿Sí? Y la razón creo que estaba sustentada bien en que el número de oxidación de este es -2 y el del carbono sería +3, ¿no? Y en el dióxido de carbono es -2 y sería +4. Con otro color. Y aquí tenemos que balancear primero el carbono, ¿no? Entonces, si ustedes ven, al pasar de +3 a +4. Profe, ¿qué color? ¿Otro Gracias. color?
¿Sigue habiendo problema incluso en la pantalla con este? Bueno, entonces voy a utilizar el fucsia. Tiene un poquito de azul. Bueno, entonces, aquí tenemos que el cambio de número de oxidación es 1, pero son 2 carbonos. Por eso el alfa es 2, ¿no? Cada carbono tiene una transferencia de electrón, pero tendríamos 2 para este caso. Bien, la otra sustancia que teníamos era este ferricianuro, que también lo habíamos discutido. Que era -4, y la sustancia obtenida era -3. Esto es como un repaso de lo que ya habíamos hecho. Entonces, nuevamente asignando los números de oxidación, recuerden que el cianuro completo es -1, ¿no? El SN. O sea que sería el cianuro -6 completo, ¿no? -6, todo lo que hay entre los paréntesis multiplicado pues por el 6 de afuera. Por lo tanto, el hierro tiene que ser +2. ¿Este color sí funciona mejor o no? Daniela. Daniela. Profe, pero no mucho. No mucho. A ver qué opciones de color más tengo. ¿Negro? Sí. Negro. Naranja, profe. Naranja. No. No, pues es que yo creo que Daniela tiene problemas con todo lo que tenga rojo. A ver si yo puedo. Profe, con O negro. morado. Verde. Morado, Vamos a verde, ver. cualquiera. Vamos a ver el verde, porque es que. A ver, yo aquí estoy seleccionando. Yo no sé qué es lo que pasa, porque estoy seleccionando el verde y la muestra dice que es gris. A ver. Usemos verde. Este. Ahora sí. Eso es café. No, verde. Entonces. Sebastián, usted no cuenta Es que él es daltónico, profe. Eso es café. Bueno. Sebas, tú no estás para este tipo No, de debates, yo lo ese siento. verde lo veo menos. No, sí, profe, póngase negro. Eso se ve menos. Negro. Sí, ese verde no se ve. Vamos con el negro. Entonces sería -6 para todo el cianuro, ¿no? Y entonces el hierro tiene que estar, para que la suma de toda la molécula de -4, el hierro tiene que estar como +2, ¿no? Y al lado derecho, de nuevo el cianuro no cambia, o sea que toda la molécula, o sea, CN6 completo es -6. Y para que sea -3, el hierro tiene que ser +3. Entonces, solamente hay un hierro en cada molécula. ¿Cómo? Me perdí en ese pedazo. El cianuro no es -1. Es que me perdí con ese -4 allá arriba. Sí, pero, -1, pero con el 6 de abajo. sí, es con el, Pero con la con el 6 de abajo sería multiplicación, -6. O sea, este Ok. -4 es el de toda la molécula. Este -6 que acabo de escribir es solamente del CN6. Ahí está el -6. O sea, ¿Sí? el -4 es de -6 más 2. No, el -4 es de toda la molécula. Sí. Ok. ¿Sí? Sí. Tal vez lo voy a escribir aquí, era como pero pues en azul, para que lo veamos que es de la molécula. A ver, Eso. sería -4 acá, ¿no? Así, es el -4 de todo. Y al otro lado lo mismo, ese -3 es el de toda la molécula, ¿no? Toda el -3. Entonces, el hierro está pasando de +2 a +3, por tanto, el número de equivalentes por mol será 1, porque solamente hay un hierro en la molécula acá, ¿cierto? Esto es algo que ya hicimos, entonces por eso es solamente un repaso y quiero que creemos como una tabla de compuestos y el número de equivalentes por mol. Bueno, el que sigue, ese creo que es bastante... ¿Sí? Siempre se tiene en cuenta el número de moles en la reacción. Lo digo porque, digamos, el producto de la oxidación son 2 de dióxido de carbono. Ese numerito siempre lo vamos a tener ahí en cuenta. Hay que balancear el elemento que esté cambiando el número de oxidación. Ah, ok. Por ejemplo, allá arriba estamos balanceando el carbono.
Listo. Entonces, en este que sigue, creo que ahí no hay mucho que pensar, ¿cierto? Está el arsénico más 3 y pasa a arsénico, creo que no, de hecho no es más 5, es más, bueno, es más 4, es más 5, o sea que pasa a arsénico 5. Por lo tanto, el alfa es ¿cuánto? ¿Cuántos equivalentes o cuántos electrones por mol? 2. 2. 2. Sí. Creo que ese es simple de analizar. Bien. El que sigue es lo mismo, tenemos el antimonio 3 pasando a antimonio 5. Entonces nuevamente es 2. Bueno, el que sigue ya también lo habíamos analizado la semana pasada, peróxido. El peróxido. El producto de la oxidación es O2. Y de nuevo podemos asignar los números de oxidación, sería más 1, y en los peróxidos el oxígeno tiene menos 1. Y el oxígeno molecular es 0. Entonces aquí vendría, el primer paso es balancear el oxígeno, que ya está, ¿no? ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿cuántos equivalentes por mol? ¿Cuántos electrones por cada mol de peróxido? Profe, ¿será que me Sí. puede hacer un favor, porfa? Sí. Subir o bajar, ¿cómo se le dice a eso? Un poquito. Subir Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces, Gracias. la idea es que tenemos que ver el cambio del número de oxidación del oxígeno, ¿no? Cada oxígeno está perdiendo un electrón, porque pasa de menos 1 a 0, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol? Sabiendo que en el peróxido, como pueden ver, hay 2 oxígenos. 2. ¿Sería 2? ¿Sí? 2. 2. Bueno. El que sigue, ya sea SO2 o sulfito. El producto de la oxidación es sulfato. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo. En el dióxido de azufre, menos 2 y más 4. Y en el sulfito, menos 2 y más 4, ven que es igual, ¿no? Para que la suma de 0 en el dióxido de azufre y para que la suma de menos 2 en el sulfito. En el sulfato, ¿cuál es el número de oxidación del azufre? 6. Más 6. Si es más 6, queda menos 2, ¿no? Más 6 menos 8, menos 2. Bueno, entonces, ¿cuál es el número de equivalentes por mol para el SO2 o para el SO3 menos 2? Que es el mismo, ¿no? Porque está cambiando de 4 a 6. ¿Cuánto sería? Sería 2. 2. ¿Sí? Creo que vamos bien, ¿no? Vamos bien. De nuevo, dentro de los que están aquí, si hay algo de eso que no queda claro al momento para detenerme, es en este momento, en este instante, que no pase que después me digan en 2 clases, no, profe, es que yo no entendía los números de oxidación, después de que aquí hemos hecho varios. Es más, esta es la segunda vez que hacemos estos mismos. Bueno, entonces yo sigo, ¿no? Porque ustedes no me están atajando. Entonces, el sulfuro de hidrógeno. Sí. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿el número de equivalentes siempre va a depender igual del número de átomos que haya de, pues digamos Claro. en el oxígeno que habían 2 oxígenos, entonces serían 2 equivalentes? Sí. O sea, miramos el cambio en el número de oxidación del elemento que se está oxidando o reduciendo, ¿no? Y ese número se multiplica por el número de átomos que hay en una molécula de ese compuesto y ese da el número de equivalentes por mol. Bueno, gracias. Bueno, entonces el sulfuro pasa a azufre elemental. Bueno, entonces díganme qué hago, a ver. Los signos de la derecha, que yo me lo sé. 0, ¿no? Pues sería más 1 en el hidrógeno. Más 1 para el hidrógeno, ¿no? Sí. Sí. El azufre más 2 para el azufre. Más 2 o menos 2. Menos 2, perdón. Menos 2.
Bueno, entonces aquí están mirándose el azufre, ¿no? ¿Cuál sería Sí. el alfa entonces para el sulfuro de hidrógeno? 2. 2. 2. Sí. Este parece más fácil que el de neutralización, ¿o no? En el de neutralización solamente hay que ver cuántos OHs o cuántos Hs tiene cada ácido o cada base. Y eso es todo. A ver, ¿qué más hay acá? Nitrito. El nitrito convirtiéndose en nitrato. ¿Cuál será el del nitrógeno, el nitrito, el de la izquierda? Sería más 3. A ver, este sería menos 2 y este sería más 3. Bien. ¿Y en el nitrato? Más 4. Uy, alguien arrancó la rumba por allá. ¿Más qué? Más 5, ¿no? Más 5. Y el número de equivalentes por mol, 2. Profe, yo no entiendo una cosa y por qué no, ya vi, ya, nada. ¿Sí? Sí, ya. ¿Seguro? Sí. Quería preguntar que por qué 2, pero después vi bien y sí, ya. Ah, bueno, listo. Sí, hay que ver bien. Bueno, y este sí es el que nos dio más... No, me queda. ¿Qué pasó? ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Estamos bien? Sí. Listo. El que sigue fue el que nos dio más dificultad, que era este ion, ¿se acuerdan? Y ese pues ya lo hemos discutido y yo voy a volver a donde lo hicimos, que fue acá, miren. Bien, el azufre ahí tiene menos 2 y pasa a más 6. Daniela, por favor, tenga fe, ya lo voy a escribir en negro. El azufre tiene menos 2 acá. Y pues en el sulfato ya lo habíamos hecho, ¿no? Menos 2 más 6. Bueno, la forma de verlo era que este era más 1. El carbono era más 3. Uy, esto se prendió, aquí está. Más 4, menos 3. Listo, entonces ahí está. El azufre está pasando de menos 2 a más 6. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol para ese ácido? 8. 8. Sería 8. Listo. Bueno, yo voy a agregar un par de estos que también nos vamos a encontrar más adelante. Bueno, sin el contraído, vamos a dejarlo simplemente. Algo pasó con esto, se había congelado, ustedes lo estaban viendo. ¿Cómo se llama ese? Yodato. Yodato, ¿cierto? ¿Y el yodato a qué se oxidará? ¿Ayoduro? ¿Yoduro? ¿O ayodito? A ver, vamos a suponer que es yoduro como están diciendo, ¿no? ¿Cuál es el número de oxidaciones de la izquierda? 7. Menos 2 por 3, 6, ¿no? Más 5, Más- ¿no? Eso sí. ¿Sí? Y si vamos de más 5 a menos 1, de más 5 menos 1, Se estaría reduciendo. se estaría reduciendo. ¿Tiene que no es una oxidación? Entonces no es yoduro. Recuerden que la forma más oxidada tiene más oxígenos. O sea que lo que vamos a ver es que el yodato se oxida al peryodato. Peryodato se llama eso. La forma de ver cuál está más oxidado es ver cuál tiene más oxígeno. Por ejemplo, comparen el nitrito con el nitrato.
Miren que tiene más oxígeno. De hecho, de ahí viene el término oxidarse, es ganar oxígeno. Y lo mismo pasa con el sulfito, que pasa a sulfato, o el dióxido de azufre, que pasa a sulfato. Está ganando oxígeno. Entonces, listo. -2 al otro lado. Entonces, ¿cuál sería el del yodo? 2. 7. Se llama 7, ¿cierto? Y sería Igual. 2 equivalentes por mol de este, ¿no? Bien, ahorita vamos a complementar la tabla con lo que vaya resultando, ¿no? Pero la tabla Profe, funciona en ambas direcciones. tengo una pregunta. En el ¿Sí? sulfuro y el sulfato, ambos deben, la carga total es -2. En el ¿cuál? Este del dióxido de azufre y sulfito y sulfato. Ese. Sí, sí, sí. Sí. Este -2 es de la carga total de este. Ujú. Lo Y mismo en que este el, -2. Exacto. pero entonces ¿Sí? aquí, sí, pero entonces aquí, ¿porque sería +4? Mejor dicho, el oxígeno ahí en esa molécula es -1, la primera. No, es No, -2. -2. Porque ahí no tiene carga, la molécula está de alguna forma Eso es neutra. lo que me Esta refiero. molécula A es eso es lo neutra. que me refiero. Sí, Esta esa sí tiene molécula es carga neutra. o -2. No, No, esa es sí es neutra. sola. Es neutra. La Este no carga es un ion. Este no es un ion, es una molécula neutra. Ah, ok, ya. Así como aquí en el dióxido, en el sulfuro de hidrógeno, la molécula es neutra. Ah, listo, perfecto. Gracias, profe. Bueno. Entonces les decía que esta tablita vamos a adicionarle más cosas, pero por lo pronto quiero que pasemos aquí Profe, voy a dejar esta página, ¿sí? ¿me puede recordar cómo es el nombre del compuesto que tiene el alfa 8? Ahora, este es un ácido, ¿no? Este viene de tiocianato, o sea que es el ácido Tiaciónico. tiocianúrico. Eso. Tiocianúrico. Ácido tiocianúrico. Ya, gracias, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de algo importante y es que hay otros patrones que se utilizan para la normalización del permanganato, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué patrones para la normalización. En el laboratorio pasado, recuerda el laboratorio pasado, en el laboratorio pasado usamos El oxalato. el oxalato. Entonces, el primero es el oxalato. Es un patrón primario. ¿Cuál? El de sodio, ¿no? Profe, ¿yo puedo Y ya, utilizar el de calcio o solamente se utiliza el de sodio? el de sodio porque el de sodio es soluble en agua. Entonces es muy fácil porque él es directamente, el de calcio no tiene tanta solubilidad como este. Entiendo. Pero en esencia lo que nos importa de acá es el ion oxalato, que ya vimos que pasa a dióxido de carbono, ¿no? O sea que el alfa es 2, ¿no? Ya habíamos hecho eso pues varias veces, ¿no? Pero hay otras fuentes de oxalato, diferentes al oxalato de sodio, y aquí hay una lista de ellos. Por ejemplo, este. ¿Cómo se llama ese? Ácido oxálico. Es el ácido oxálico dihidratado. De hecho, ese Bien. compuesto también es un patrón primario y tiene la versatilidad de reaccionar como ácido y también como un compuesto que se puede oxidar o reducir. En este caso, ¿no? Entonces, ese ácido Profe, oxálico, pero sí. ¿sería anfótero o no? No, es un ácido. O sea, los anfóteros son los que reaccionan como ácido y como base. El ácido oxálico Ah, es un ácido únicamente. Pero lo que les decía es Ese que no es el mismo de ayer. sí, es el mismo de neutralización. Entonces, por ejemplo, para neutralización, ¿cuánto sería el alfa de ese? 3. Ah, 2. 2. Es 2. Solo tiene dos hidrógenos ácidos. Y para oxidorreducción, ¿cuál sería su alfa? 2. También 2, porque si miran acá arriba,
por cada oxalato que tenga el compuesto, el alfa es 2. Y este compuesto, el ácido oxálico, tiene un solo grupo oxalato. Entonces, el número de equivalentes por mol es 2. ¿Sí? Porque de todas formas ese compuesto va a pasar allá, ¿no? Entonces, yo no creo que sea necesario adicionarlo a la lista, porque de hecho ya hace parte de esto. Entonces, todos los compuestos que tengan una mol de oxalato tienen un alfa de 2. Y pues el número de oxalatos se multiplicará por 2 para determinar el número de equivalentes por mol como reactivo de oxidorreducción. El que sigue. Profe, Sí. no entendí cómo, o sea, así con la formulita está bien, lo entiendo, pero allá en la semirreacción, ¿cómo fue que lo hizo? La que tengo aquí a la izquierda, a la derecha, esta. Sí. Esta ya la ¿Cómo hicimos lo acá. dibujo? Esto ya lo hicimos acá arriba. Sí, sí, ¿Recuerda? sí. Pero si yo solamente usted me da la semirreacción, solamente con las cargas y ya. Con los estados de oxidación, sí. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces estaba escribiendo... Profe, una pregunta. Ujú. En ese caso, como pues es un ácido oxálico, ¿puedo mirar el alfa también por el hecho de que tiene 2 hidrógenos? No. Ese alfa depende de para qué lo vaya a usar. Si lo voy a usar en la reacción de neutralización, su alfa es 2. ¿Y dónde veo eso? En los 2 hidrógenos. O sea, como patrón ácido tiene un alfa de 2, por esos 2, por ese 2. Pero como patrón de oxidorreducción hay que mirar lo otro, el oxalato. ¿Sí? Porque son dos tipos de reacciones diferentes. En la reacción de neutralización, ese ácido es un donador de protones. ¿Cuántos protones puedo donar? 2. ¿Sí? Ah, Mientras que como reactivo de oxidorreducción, lo que está sucediendo es que cada carbono pasa de +3 a +4. O sea que él se está oxidando. sí. 2 electrones, porque es un electrón por cada carbono. Bien, entonces miren el que escribí acá abajito. ¿Recuerdan cómo se llama ese? El bicarbonato de potasio. A ver, no es bicarbonato porque es un oxalato, ¿no? Pero si es Tetraoxalato. bioxalato, ¿no? Es como trioxalato, bueno, no sé. Ahora, miren esto. Tetraoxalato, ¿no? Sí, miren esto. Si fuera por neutralización, ¿cuántos protones es capaz de dar? 3, ¿no? 3. 3. Uno por acá y estos 2, 3. Pero como reactivo para oxidorreducción, ¿cuántos serían? 4. 4, profe. La razón. Porque hay La 2. razón. Hay Tiene 2 dos moles de oxalatos. oxalato. Hay 2 oxalatos en una mol de ese compuesto. ¿Sí? Y el último compuesto que nos puede servir como fuente de oxalato es el bioxalato. En ese bioxalato, ¿cuántos oxalatos hay? 1. Y cada oxalato tiene un alfa de 2, por lo tanto, este sigue teniendo 2 equivalentes por mol. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios donde encontremos que usan el oxalato, pues hay que ver la fórmula del compuesto. Y el peso equivalente sería simplemente sumar todo, con agua y todo, ¿no? Recuerden. El ácido oxálico sería 2 hidrógenos, 2 carbonos, 2 oxígenos y 2 veces agua, ¿no? Y así calcularíamos la masa molar. Entonces, ese es el primer grupo, todos los oxalatos. Tenemos el de sodio, el ácido oxálico, el tetraoxalato y el bioxalato de potasio. Todos esos son patrones primarios. Segundo grupo o segundo compuesto que se puede usar como un patrón para normalizar el permanganato. Se llama el óxido de arsénico 3. El óxido de arsénico 3. Ese compuesto tiene una fórmula así. AS2 o 3.
Entonces, para poder asignar el número de oxidación o el número de equivalentes por mol, tenemos que ver a qué se convierte, ¿no? Yo quiero que tratemos de predecirlo, ¿no? A ver, este es -2. ¿El arsénico tiene cuánto? +3. +3. Ya vimos por acá arriba, en la tablita que estamos construyendo, que el arsénico pasa de 3 a 5, ¿lo ven? ¿Sí? Aquí, el arsénico pasa de 3 a 5. O sea que seguramente el compuesto donde se produzca será 5. Pero bueno, resulta que el óxido de arsénico no es soluble en agua. De hecho, es un compuesto básico. Es un compuesto ácido. Y ese compuesto... Profe, ¿lo puede subir un poquito, por favor? subirlo para que quede en la parte más arriba. Aquí. No, bájelo. Eso, Para que quede en la parte más abajo. eso Listo. sí. Ahora copian. Bueno, Profe, otro poquitito, por favor. ¿cómo así? ¿Más abajo? Sí, profe. ¿Qué problema tiene arriba? ¿La pantalla tiene unas zonas más oscuras que otra o qué? Eso hay que copiar. Es para escribir. Ah, bueno, listo. Ese compuesto no es soluble en agua. Entonces lo que se hace es que se trata con una base y esa da una reacción en la que se produce este compuesto y agua. Ese arsenito que se produce se llama arsenito. Ese arsenito pues es un ion. Y si ustedes se fijan, en esa reacción no hay un cambio en el estado de oxidación del arsénico. Es simplemente una reacción como ácido-base, ¿lo ven? Recuerden que en las reacciones ácido-base no hay transferencia de electrones, solamente de protones. Pero si lo miramos, esto sigue siendo -2 más 3, y a este lado sigue siendo -2 y más 3. O sea, no hay cambio en el número de oxidación del arsénico. O sea, ahí no hay una reacción de redox. Solo que la adición del ácido, el hidróxido se valora o se adiciona en exceso, porque se adiciona en exceso el que se necesita. Entonces, en el medio de la reacción va a quedar el ion arsenito, agua y un exceso de hidróxido. Recuerden que la mayoría de las reacciones de reducción o de oxidorreducción se verifican en el medio ácido. Entonces, lo primero que hay que hacer es adicionar H con el objetivo de neutralizar el OH en exceso. Es decir, se agrega hidróxido para disolver el óxido de arsénico. Y luego se neutraliza ese exceso. O sea que lo que finalmente se va a titular va a ser el arsenito, que va a estar en medio ácido, ¿no? Y el arsenito pasa a arsénico 5. Entonces, ahí donde ya habíamos dicho que el arsénico está pasando de +3 a +5, pues es verdad. Bueno, a ver que algo pasó con la pantalla, se congeló, pero ya, a ver, eso. Ahora sí. Entonces, observen que el arsénico está pasando de +3 a +5. Entonces, yo quiero que miren toda la secuencia de reacciones. Primero, el óxido de arsénico se trata con hidróxido solo para disolverlo. No hay cambio en el número de oxidación. Sigue siendo, era +3, sigue siendo +3. Luego se neutraliza con ácido para quitar el exceso de hidróxido, porque la reacción siguiente, entonces, necesitamos un agente oxidante, ¿no? Ese agente oxidante sería, por ejemplo, permanganato o algo así. Bueno, entonces, si miran, el alfa para este arsenito es 2, ¿no? Está pasando de +3 a +5. Está perdiendo 2 electrones. Ahora, quiten el dedo del gatillo y respondan, ¿cuál sería el alfa para el óxido arsénico? 2 también. No. ¿No sería 2 también? Yo sería 3. 3. ¿Quién da más?
¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería el número de equivalentes por mol o el número de electrones que cada mol de óxido de arsénico está perdiendo? Ninguno no, va cambiando. Uno. Yo diría 3. Yo diría 3 porque al otro lado pasan a ser 2 moles, ¿no? Bueno. Entonces sería 3 por 2. Yo estoy sugiriendo los que miren el último compuesto que es ese y el compuesto de partida que es este. Quiero 2. Ah, entonces es 2. Es que no confío. Piénselo otra vez, por favor. 4. Sería Es 4. 4, Es 4. Sería 4. porque hay Bien. 2 moles de arsénico. Porque 4 hay porque dos hay átomos de arsénico en cada mol del óxido de arsénico. ¿Bien? Entonces recuerden que hay que ver el cambio neto, ¿no? Y balancear los elementos, ¿no? Que fue la pregunta que hizo ahora Valentina, que primero hay que balancear elementos. O sea que seguramente primero yo tendría que poner un 2 acá también, ¿cierto? Y tendría que poner un 2 acá. Y ver que cada arsénico está pasando de más 3 a más 5, pero son 2 arsénicos. ¿Alguien no va a hacer el examen la próxima semana según lo que veo? Bueno, un examen menos para calificar, listo. Entonces, está pasando de más 3 a más 5, 2 posiciones, pero cada molécula del óxido tiene 2 arsénicos, o sea que 4. ¿Sí? Entonces, miren que lo que yo trataba de proponerles desde el principio era esto. Acá arriba, yo estaba diciendo, el arsénico sabemos que pasa a arsénico 5, ¿no? Y sin toda esa vuelta de reacciones, podríamos haber dicho, ah, bueno, está pasando ¿de dónde? Está pasando de más 3 a más 5, pero son 2 arsénicos. Y de acá ya podemos haber dicho que era 4. ¿Sí? ¿Por qué? Pues íbamos a usar la información que había acá en esta tablita. En esta tablita miren que el arsénico está pasando de 3 a 5. Y ya habíamos dicho que el alfa era 2. Pero como el óxido de arsénico tiene 2 arsénicos, entonces su alfa es 4. ¿Sí? Recuerden, tener en cuenta siempre cuántos átomos de ese que está cambiando tiene el compuesto que estamos analizando. Bien, el siguiente ya lo habíamos usado, que es el hierro. El hierro también se puede usar como un patrón. ¿En qué forma? Puede usarse como hierro metálico. Hierro metálico, o sea, virutas de hierro. Si tienen suficiente pureza y no están oxidados, ese hierro metálico puede usarse como un patrón. ¿Qué habría que hacer? Tomar el hierro, hacer un tratamiento ácido, ¿recuerdan? Y convertirlo en hierro más 2. ¿Sí? Profe, Sí. por ejemplo, con la práctica de permanganato dice que hacerle la prereducción con Zimmermann. Ajá. Yo podría utilizar otro tipo de reducción, como por ejemplo, no sé, el de Jones o algo así. Sí, otro tipo de reducción se podría usar también, como el de Jones, que es otro reactivo que estaba ahí en lo que tenían que leer. Sí. Reactivo, cualquier cosa que pueda reducir el hierro se podría usar como un agente reductor. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces el hierro después reaccionaría con el permanganato para convertirse a hierro más 3. Entonces el alfa es 1, ¿no? Como hemos visto, el alfa sería 1. ¿Qué está pasando ahí? Miren pues que no necesito la reacción completa, solamente balancear el hierro. Bueno, otro compuesto que se usa es una fuente de hierro. Yo podría clasificarlo dentro de estos, pero... Profe, suba un momentico, por favor. ¿Lo anterior? Sí. Esto. Sí, menos mal aquí no borro, entonces me puedo devolver, Camila.
Bueno, recuerden que estos documentos en PDF yo los estoy subiendo a la plataforma para que Gracias. tengan eso. Bueno. El otro reactivo se conoce como la sal de Mohr. La sal de Mohr también es conocido como el FAS o el TAP. Este viene del inglés y este es del español. Es un compuesto de hierro que se llama sulfato ferroso amoniacal, y ahí pues su sigla en español, sulfato ferroso amoniacal, o sea que sería antes como, yo creo que sulfato ferroso amoniacal. O sea, así. Se conoce como FAS, porque suena mejor que el FA, no sé. Sulfato ferroso amoniacal es un compuesto que tiene... voy a escribirlo en azul. Sulfato de hierro. ¿Sí? Tiene NH4 de amonio, 2 veces, con azufre, y es hexahidratado. Esa es la fórmula molecular de ese compuesto. Sulfato ferroso amoniacal, conocido como FAS, del inglés. Entonces, ¿cómo sería la F de qué? ¿Qué? Del inglés, ¿cómo sería el FAS? ¿Esa F es de qué? Pues del hierro. Sí, pero ¿cómo se leería en inglés? In English, please, in English. Sí, eso. Nos Tenemos que no hayan dice, palabras por favor. ¿dónde está ese? Ferrous I ammonium don't know. sulfate. Profe, repite Sería otra vez. ferrous ammonium sulfate. ¿Cómo? Sí, lo repito. ¿Cómo se dice? Profe, la pronunciación por última vez. Sí, tiene que... Ferrosos amonio. A ver, yo creo que ammonium tiene doble M. Ferrous ammonium sulfate. Uy, ese ilex. De hecho, no estoy seguro del podemos... Sí. Profe, usted dijo que quieren armar paro. ¿Ah, sí? Quieren paro virtual. ¿Y cómo van a marcar? Ah, es Ferrous, no Ferrous, es Ferrous. A ver, yo corrijo eso. Van a marchar a través de Meet. Arman pedo por todo. Bueno, aquí está. Ferrous ammonium sulfate. FAS. Sin hacer mucho, creo que podríamos decir de una vez cuál es el alfa de ese compuesto. ¿No? De todo lo que haya escrito en esa molécula, ¿qué es lo que realmente nos importa? El hierro, ¿no? Oye, el hierro. ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro ahí? 2. Sería más 2. Más 2. Más 2, pasaría más. Menos 2, más 6, más 2, ¿no? De hecho, el hierro tiene básicamente 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. ¿Sí? Este es el ferroso. Y este es el férrico. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol para el FAS? 1. 1. 2. Sería 1. Porque el hierro, como sea, solamente puede pasar a hierro más 3.
y no hay otro hierro, hay un solo hierro en esa molécula. Entonces, toda esa cosa tan grande tiene solamente un equivalente por mol. Profe, entonces, porque la otra vez cuando decía P2, no sé Y ahí qué, es cuando los protones tengan. habían dos. ¿Cuándo qué? Porque habían dos hierros. ¿En dónde? La otra vez usted había dicho que, no me acuerdo en qué, estaban en letras. Decía que cierta cosita tenía, como tenía dos hierros, era el alfa 2. Entonces eran dos equivalentes. Es por eso. Creo ¿o que era cómo? en el Sí. FE2, ¿no? En el que tenía el 2 ahí abajito, ¿no? Ahí en ese, exacto. Este. ¿Sí? Ujú. El alfa para este sería 2. Porque tiene cada dos hierro pasa de más 2, perdón, de más 3 o, bueno, lo que sea. Cada hierro tiene un alfa de 1, ¿no? Que de hecho este es el más oxidado de los hierros, o sea que sería al contrario. De más 2 pasa a más 3. Entonces sí, es por eso. Y por ejemplo, para el feo. Para el feo, ¿cuánto sería? 1. El alfa sería 1. ¿Sí? Ujú. Bueno, a ver, ¿qué otro patrón se utiliza? El sulfato ferroso etilenodiamónico tetrahidratado, que se conoce como sal Cocina. de... Ese nombre está muy raro. Sal de... me perdió. Sal de Osper. Sal rosada. Sal de Osper. Ese sal de Osper tiene una fórmula que no nos va a resultar tan extraño, ¿no? ¿Lo ven? Se llama hexacianoferrato. No, un momento. Es que estoy confundiendo un par de cosas. Ese no es la sal de Osper, pero este sí se utiliza, ¿no? Este no se llama sal de Osper. Este se llama... voy a escribir en negro. Se llama hexacianoferrato. Dos, potásico. Y pues tiene 6 aguas. Tiene, de hecho, yo creo que hay un problema en la traducción del libro. Voy a mirar, porque dice que es, a ver, K4. K4. Bueno, digamos que tiene 3 aguas únicamente. Vamos a buscarlo bien porque tengo 2 versiones en el libro y yo no tengo la versión en inglés de este libro. Hexacianoferrato de potasio. Ferricianuro de potasio. Pero no sé ese con cuántos ferrocianuro. Sí, trihidratado. Viene con 3 aguas. Ahora sí. Se llama hexacianoferrato potásico o también conocido como ferricianuro de potasio. Y es trihidratado. Bueno, así. Bien. Más que el nombre, nos interesa saber cuántos equivalentes por mol tiene ese. ¿Cuántos tendría? Sería... Bueno, de hecho ya lo tenemos por acá arriba, en la tablita. ¿No ven? Este.
Ahí ya lo teníamos. Pasa de +3, de +2 a +6. O sea que no, pues es una adición a la tabla, sigue siendo +1. Bueno, el sexto, ahora sí vamos por esta que se llama sal de Oster. Sal de Osper, que es, a ver, no me vaya a equivocar, se llama sulfato ferroso etileno diamónico. Tetrahidratado. Creo que por eso le llaman sal de Osper. Sulfato ferroso, etileno diamónico, tetrahidratado. Y la fórmula es... En el quinto, eso pasa a hierro +3. ¿En qué? En el quinto punto, eso pasa a hierro +3. Sí, el hierro siempre pasa de +3, de +2 a +3. O sea que, por complicada que vean la molécula, solamente tienen que ver cuántos átomos de hierro tiene. Sí, pero digamos, si eso pasa a hierro +3, ¿cómo sabemos que es una sola molécula de hierro +3? O sea, que no hay que balancear ese hierro +3, lo digo ya. Ah, al otro lado. Sí. No, porque solamente tienen que ver el compuesto de partida, cuántos hierros tienen. No importan cuántos hierros tenga el compuesto de llegada, es más. Ah, ok. Hay que balancearlo, por ejemplo, si pasara como a, no sé, a ver, voy a escribirlo acá, a esto, ¿no? Si pasara eso, pues aquí está +1, ¿cierto? Este sería -2, este sería +1, no, +2, y este sería +3, ¿no? Sí. Pues para balancear el hierro entre la izquierda y la derecha, pues yo pondría algo así, ¿no? O sea, ¿qué importa es el de la izquierda cuántos tenga, no? Ah, ok. Voy a borrar esto porque después puede ser que nos confundamos con eso. Bueno, la molécula que estaba escribiendo acá abajo, 2NH3, 2 veces, y sulfato, 2 veces, y está tetrahidratado. Bueno, entonces miren ese compuesto. Sulfato ferroso, etilendiamónico tetrahidratado. Es una molécula bastante compleja, pero si se fijan con cuidado, solo tiene un átomo de hierro. Entonces su alfa es solamente uno. ¿Sí? Bueno, y finalmente, el último patrón para estandarizar permanganato o algún patrón oxidante es la plata. La plata metálica se trata con un exceso de solución de hierro 3. Y lo que sucede es que la plata se convierte... ¿Sí? Entonces, el objetivo es que la plata es el reactivo límite. Y la plata metálica es un patrón primario. Entonces, pesa una cantidad media de plata metálica. Se adiciona hierro +3 que viene del alumbre férrico. Y busquemos a ver el alumbre férrico que es. Es un sulfato. Este es sulfato
rico con amonio. Listo, se va a tocar. Aquí está el alumbre férrico, que es este compuesto que hay acá, se adiciona, pero este se adiciona en exceso. O sea que finalmente el que va a reaccionar es este. Y voy a subirlo un poquito, ahí se lo pueden ver. Entonces, el que controla cuánta cantidad de hierro más 2 se produce es la plata. O sea, se agrega un exceso al alumbre férrico, que tiene hierro más 3. Y ese hierro más 3 reacciona con la plata para producir Ag más y producir hierro más 2. O sea que, digamos que esta es una forma indirecta de obtener hierro más 2 que después va a reaccionar con el permanganato. Pero, como el alumbre férrico no es un patrón primario, la cantidad de hierro más 2 que se produce depende del reactivo límite, que es la plata. O sea, se adiciona plata medida, se pesa una cantidad de ese polvito de plata. Se adiciona alumbre férrico en exceso. O sea que al final la solución va a ser hierro más 2 y hierro más 3. Pero recuerden que el hierro más 3 no se puede oxidar más, o sea que lo único que reaccionaría ahí sería el hierro más 2. Entonces... Pero yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿cómo sabría cuánto agregar de plata? Pues lo que yo necesite, por ejemplo. Si yo necesito preparar, bueno, ya vamos a hacer allá, que es el uso. Por ahora estamos haciendo una lista de los alfas y luego vamos a hacer el uso de eso. De hecho, hay un ejercicio que nos va a ilustrar eso. Entonces, tenga esa pregunta ahí que creo que más adelante se contesta con un ejercicio que vamos a hacer. Listo, Bien, entonces, ¿cuál sería el número equivalentes por mol para la plata? 1. Sería 1. ¿Por qué 1? Pues que la más 0 más 1 y solo hay una. Bueno, esa es una forma de verlo, pero realmente es porque una mol de plata reacciona con una mol de hierro 3 y el hierro está pasando de 3 a 2. Entonces la razón es porque el hierro tiene un alfa de 1 y al pasar de 3 a 2 y pues porque la plata está reaccionando 1 a 1 con el hierro. Pero pues sí, otra forma de verlo es porque está pasando de 0 a más 1, ¿no? Entonces el alfa es 1. Bien, entonces aquí podríamos, yo creo que el único que es digno de ser adicionado a la lista sería la plata, ¿no? Vamos a adicionar la plata a esa lista. Y con un alfa de 1. Entonces ahí tenemos la lista, ¿no? El otro ya lo adicionamos, ¿o no? Bueno, adicionemos este otro, que ya teníamos. El azul. Creo que por lo menos la lista quede decente, ¿no? El AS2O3. Recuerda que se oxida AS5. Y el alfa dijimos que era ¿cuánto? ¿Recuerdan? Parece. 2. 4. 4. Bueno, ¿qué más podemos adicionar a esa lista? Pero de acá, el de hierro ya lo tenemos. Y pues todos los de hierro será 1, ¿no? Creo que es el único de los que... Bueno. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejercicios que son del capítulo 28. Profesor, los que mandó ahorita antes de la clase. Esos son los ejercicios, sí. ¿Qué son ejercicios de métodos con permanganato? Capítulo 28. Y arranca acá. Entonces, de hecho, aquí está algo como lo que preguntaba Valentina. Entonces, ¿yo cómo sé cuánto tomo para el análisis? Pues eso depende de cuánta normalidad tenga yo para eso. Entonces, podemos hacer un pequeño ejercicio antes de eso. Supongamos que vamos a usar plata para esto, ¿no? Antes de que comencemos con eso. Vamos a usar plata para estandarizar o normalizar un permanganato de potasio. ¿De qué normalidad? Pues de 0,1, que fue como lo prepararon ustedes virtualmente la semana pasada. ¿Recuerdan eso?
Listo. Entonces, ¿cuánto permanganato o cuánta plata debo medir para estandarizar ese permanganato 0,1? Eso de qué depende. O sea, vamos a ver cuánta masa, ¿no? Depende de cuánto volumen de solución de permanganato yo quiera gastar en la titulación, ¿no? ¿Cuánto quieren gastar? 10. 10 mililitros, listo. ¿Por qué 10? Porque está entre los dos volúmenes. Porque es dentro del 20 y 80% de la bureta, ¿recuerdan? Y este es un buen volumen, ¿cierto? Bueno, entonces, siempre los equivalentes del valorante son iguales a los equivalentes del patrón primario, que en este caso es plata. ¿Sí? El permanganato es una solución, o sea que es normalidad del permanganato por el volumen de permanganato que me vaya a gastar. Pero el de la derecha no es una solución, yo lo voy a medir como una masa. O sea que sería la masa de plata dividido el peso equivalente de la plata. Pero recuerden, hay dos formas y solo dos formas de calcular equivalentes. Normalidad por volumen es una, y la otra es masa dividido peso equivalente. Entonces depende de cuál sea solución y cuál sea sólido. O puede ser que los dos sean líquidos, como ustedes hicieron la primera vez con la estandarización del ácido clorhídrico. Se preparó una solución de carbonato de sodio y se midió un volumen de solución de carbonato, se tituló con una cantidad de ácido clorhídrico y se determinó la normalidad. Bueno, entonces de acá, la normalidad del carbonato, bueno, lo que queremos es calcular cuánta masa de plata necesitaríamos, ¿no? Porque ahí se puede despejar, ¿no? ¿A qué es igual la masa de plata? Normalidad por volumen sobre el peso equivalente. Exacto, que era otra de las ecuaciones, digamos, o las fundamentales, ¿no? Si yo quiero masa de algo, ¿qué hago? Multiplico normalidad por volumen y luego por el peso equivalente de lo que yo quiera. O sea que en este caso sería el peso equivalente de plata. Y pues tenemos todo. ¿Cuánto es el permanganato aproximadamente? 0,1 equivalente. ¿Cuánto volumen de permanganato me quiero gastar? Dijeron que 10. Sí. ¿Y cuál es el peso equivalente de la plata? Pues la masa atómica es 107. 107.87. 107,87 gramos, ¿no? Y esto nos daría en miligramos, ¿no? ¿Cuánto? Eso sería lo mismo, ¿no? 107. Entonces, eso sería, ¿no? Yo simplemente me diría 107 miligramos de plata. ¿Qué tendría que hacer? Agregar el aluminio férrico para liberar el hierro más 2 y titular eso con el permanganato. Entonces miren que ahí no tenemos en cuenta la reacción, aunque ya sabemos que la reacción es esta. Hay que medir esa plata, adicionar alumbre férrico para que se libere hierro más 2 y ahora sí se titula con permanganato. Entonces así es como se utiliza pues para estandarizar, ¿no? Si fuera plata. Yo solamente tenía una observación, ¿no? Yo no creo que esa titulación, o porque ustedes creen que no lo hacemos así en las prácticas de laboratorio. Oye, ¿cuántas veces hay que hacer esto? 3, ¿no? No, 3 veces. O sea que estamos gastando 300 miligramos de plata. ¿Eso será barato? No. ¿Será económico utilizar esa plata para eso? No. No. Profe, una pregunta. Eso que no, hay algunas cosas que ¿Y si hacemos una dilución? se pueden hacer. ¿Una qué? Una dilución. ¿Una dilución? ¿Para qué? Sofía dice que hagamos una dilución para gastar menos. Profe. No, O sea, usted coge de esa hecho, solución ya preparada y la diluye para que así no tenga que gastarse 300 gramos de plata. Y pues después... de hecho,
calcula con el factor de dilución, ¿no? Lo que pasa es que de pronto lo que podría hacer sería utilizar menos masa para no gastar medio mililitros, sino en lugar de 10, no sé, 5. Si en lugar de usar 10 mililitros de permanganato pongo 5, pues la masa me da la mitad, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que analicemos es la situación en cuál de las dos es más ventajosa a la hora de gastar menos reactivo. Profe, Sí. ahí en el 107,87 abajo le faltaría el equivalente. Porque si veo lo que usted está cancelando, me quedarían equivalentes. Sí, equivalentes, son gramos por equivalente. Ahí está, solo que Sí, no es lo verdad. puse como si no. Sí, yo no lo puse, sí. Por eso equivalentes son gramos por equivalente. Bueno, lo que les decía, a ver, recuerdan que ustedes hicieron la normalización del ácido clorhídrico de dos formas. Una, se preparó una solución y ustedes sacaron alícuotas de ahí y la titularon. Y a los 8 días lo que hicieron fue titular directamente la masa de carbonato. ¿Recuerdan? Esas dos formas fueron las que ustedes usaron en el laboratorio. Ahora, ¿en cuál de los dos se desperdició más carbonato? ¿En la primera vez que fue para una solución o en la segunda? La segunda. En la primera, porque es que ustedes no usaron toda la solución de carbonato. ¿La usaron toda? No. ¿Qué se hizo después con la solución? Se desechó. Porque, por ejemplo, supongamos que ustedes prepararon 100 mililitros de una solución .1, ¿no? Eso requiere una masa de carbonato. Pero cada grupo sacó solo 5 mililitros de esa solución. Entonces, al final quedó solución preparada con carbonato ahí. Entonces, la forma de ahorrar reactivos, si es un reactivo costoso, no es preparar una solución y sacar alícuotas. Porque eso de todas formas va a sobrar solución de esa preparada. O sea que van a tener una masa que no se va a usar. Entonces, la mejor forma es pesar y cada masa que se pese, titularla. Porque todo lo que se está pesando, todo se titula. Entonces, si se prepara una solución, no se va a usar toda finalmente. Entonces, ahí se desperdicia reactivo. Si se hace una dilución, sería más para, o sea, la idea de la dilución sería gastar menos valorante, no menos masa, ¿cierto? Sí, pero entonces en lugar de hacer dilución y gastar menos valorante, ¿por qué no pesamos una masa más pequeñita del reactivo y para gastar la titulación en lugar de 10? Estaba como preguntando cuál sería la idea de la dilución. Sí, creo que la idea de la dilución era como utilizar menos valorante, no sé, pero digamos que en principio tal vez suene como una buena idea, pero no, porque siempre quedará una solución sin usarse y esa solución sería un desperdicio. De hecho, si la plata metálica es cara, el nitrato de plata es menos caro, pero aún así es caro. Cuando se hace la práctica de precipitación, que se prepara un patrón de nitrato de plata, la solución a ustedes se les entrega preparada. No es porque se desconfíe que ustedes vayan a malgastar el nitrato de plata, que es caro. Si el nitrato de plata es caro, imagínense usar plata metálica para realizar un permanganato de potasio. El oxalato siempre será más barato. Bueno, entonces, vamos al ejercicio, a los problemas que están en la primera pregunta, el problema 28.1. Entonces, en ese 28.1 se está precisamente haciendo eso. Se están usando diferentes patrones para estandarizar una solución de permanganato. Y miren que hay información ahí en la primera columna. ¿Cuánto patrón se usó? Y lo otro es cuántos mililitros de permanganato se gastaron en la titulación de esa masa de patrón primario. Entonces, si ustedes se fijan en todos esos, sabemos los equivalentes, por ejemplo, para el primero. ¿Cuál es el número equivalente? Profe, no se lo escucha bien. Hay un micrófono, yo no sé qué se interfiere con lo que usted dice. No, es que me estaba pegando demasiado, estaba tratando de leer allá y hablando muy duro, entonces yo creo que había interferencia porque está muy cerca. Mejor ahora. Bueno, entonces, analicemos cada uno de los compuestos que se está usando como patrón primario. Y si se fijan en todos ellos, creo que sabemos cuántos equivalentes por mol hay. Para el primero, oxalato de sodio. ¿Recuerdan cuánto es el alfa? 2.
2. El que sigue. Óxido de arsénico. 4. 4. El hierro. 1. 1, 1. ¿Cuánto? 1. Sí. Sí. 2, 2. 2. Estaba peryodato. A 2, ¿no? El que sigue, ¿cómo se llama? Ácido salicílico hidratado. Ácido salicílico hidratado. El ácido oxálico, ¿no? Dihidratado. Hidratado. ¿Cuál es el alfa de ese? 2. Porque depende de cuántos oxalatos tengo, ¿no? Y quién no soy. El que sigue, el F. 8, 1. El F. 1. 1. Es 1. 1, ¿no? 1. El que sigue, ¿cuál es ese? 1. 1, ¿Y cómo se llama? Uno. Pues, el PA. El PA. Sulfato ferroso amoniacal, ahí está. Sulfato ¿Cuál? ferroso. ¿Cuánto tiene, o cuál es el alfa? 1. 1, 1. H. 1, 1. El I. 1. 2. A ver, estamos como el I. El 2. yodato. 2. Y el J, que es la plata. 1. Ya que ya estamos en capacidad de hacer todo eso de ahí. Sí. Sí. Bueno, yo quiero que intenten el B, porque el A pues ya se hizo en el laboratorio, entonces quiero que comparen la respuesta. Esta es la respuesta, el B. ¿Ya? Sí, de una vez. Quiero que ustedes pues, se tomen un tiempito para el B. Entonces yo voy a tomar aquí nota de eso. Serían 0,2471 gramos de este. Y se gastaron 40,8 mililitros de permanganato de potasio. Bueno, entonces ahí está. Es eso. Masa de patrón, 0.2471. ¿Cuánto permanganato se usó? 40,8. El propósito es calcular cuál es la normalidad de la solución de permanganato. Es eso. ¿Cuál debe ser la normalidad de ese permanganato para que se gastaran 40,8 mililitros titulando 0,2471 gramos de óxido de arsénico? Y pues les voy a dar ahí un par de minutos para que lo hagan. Profe, me da puntos. Ahí está la respuesta en el libro. Ahí está. Sí. Punto 12245. Sí. ¿Sí se lo dio? Sí. Bueno, entonces, lo básico es los equivalentes de el óxido son iguales a los equivalentes de permanganato. ¿Sí?
Eso será siempre que hay una reacción química, los equivalentes de uno de los reactivos son iguales a los equivalentes del otro reactivo, siempre. Ahora, el óxido de arsénico se mide en una masa, ¿no? Sería la masa del óxido de arsénico dividido por el peso equivalente del óxido de arsénico. Mientras que el permanganato sí es una solución, o sea, normalidad del permanganato por el volumen del permanganato. Y pues de ahí lo que tenemos que calcular es esta, la normalidad del permanganato, ¿no? Entonces de ahí podemos despejar esa normalidad. Entonces la normalidad del permanganato será igual a los equivalentes de este, que sería dividido sobre el peso equivalente, ¿no? Y todo eso dividido por el volumen de la solución de permanganato. Entonces simplemente reemplazamos. La masa, 0,2471 gramos, ¿no? Sobre el peso equivalente. 197.841 sobre 4. Sobre 4, ¿no? Porque son 4 equivalentes por mol, que ya habíamos discutido eso, ¿no? Y el volumen de peso sería 4,8 por 10 a la menos 3 litros, ¿no? Porque recuerden que si el numerador nos está dando en equivalentes, pues abajo tiene que estar en litros. Y eso nos debe dar 0,12245 normal. ¿Sí? Sí. Entonces miren que yo consideraría que la parte más compleja es asignar el número de equivalentes por mol, pero los cálculos, cuando eso ya está claro, son muy sencillos. ¿Sí? ¿Quieren comparar cómo sería hacerlo por moles? No. No, profe, nosotros le creemos. Ah, gracias. Llega la normalidad. Lo he logrado. He convertido infieles a creyentes. Bien, y no ¿Podría hacer un momentico, por favor? no necesito tanto. Bueno, entonces ese es el momento en que lo que no haya quedado claro, pues lo manifiesten, ¿cierto? Entonces, de la ecuación, esta ecuación siempre va a ser cierta. Los equivalentes de un reactivo igual a los equivalentes del otro. Estos dos están reaccionando. ¿Sí? Los equivalentes de este que es sólido, del óxido, serán su masa sobre su peso equivalente. Y los del permanganato siempre serán su normalidad por el volumen que se gastó en esa trituración. Entonces de ahí simplemente despejar y tener cuidado de usar bien los equivalentes por mol. Entonces ya hemos dicho que porque el arsénico pasa de más 3 a más 5, eran 2 electrones. Pero como cada mol de óxido de arsénico tiene 2 arsénicos, entonces ahí es 2 por 2, 4. Por eso el 4 que hay acá. ¿Sí? Y miren pues que el cálculo es muy directo. Y pues aquí tenemos la respuesta pues para comprobar que eso está bien. En todos los demás ejercicios de ahí, ¿qué hay que hacer? Lo mismo, solo que cada masa será pues la masa que está allí y tener cuidado de usar los equivalentes adecuados para cada uno. Y ya nos acabamos de repasar 2 para este, 4 para este, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 2 y 1. Ahí están todos los equivalentes. Entonces, de ahí en adelante todos esos serían pues lo mismo. Simplemente reemplazando la masa sobre... Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en el 3, en el donde dice hierro, dice que 3 equivalentes? ¿Por el cambio de...? ¿El hierro cuál? En el ejercicio C. Ah, ¿sí? Sí, usted dijo que... Yo dije 3. Sí, profe. Entonces Sí, no, es uno, sí. Todos los que tengan hierro es 1 por cada hierro. Ah, sí, Todos yo... esos serían 1, 1, 1, 1, sí. 3, no hay ninguno con 3, ¿no? Son 2, 4, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2 y 1.
Ah, sí. Sí, pero que ahí por un momento me asusté. Ah, no se asusten todavía. Bueno, de esos ejercicios hay unos más interesantes que otros. A ver, ¿qué podríamos? Digamos que esta parte es muy general. Y si ustedes ven cuando lleguemos a los de dicromato, con todo esto que acabamos de hacer, eso va a ser sencillísimo. Van a ver. A ver, bueno, no, lo dejamos para después el 27, que tiene un poquito de cosas. El 27 y el 28 son unos ejercicios interesantísimos. A ver, por lo pronto podemos trabajar alguno. Sí, el 5 puede ser. Bueno, yo voy a seguir suponiendo que estamos bien. Yo, en el chat, ¿qué dicen? Juan Esteban le había dado, está bien. Laura había respondido adecuadamente que eran 4 equivalentes por mol. Y Tatiana dijo, sí, la clase de ayer ya la subió. O sea que con respecto a esto estamos claros. Bueno. Bueno, entonces miremos el ejercicio. ¿El ejercicio cuál? Es que el 5 es como lo que ya hicimos en el laboratorio, pero bueno. Pero hagamos el... El 5 tiene respuesta. O sea, yo voy a tratar de que los que tengan respuesta los dejen ahí para que ustedes se revuelven con ellos, ¿cierto? Entonces, El 3. El 6 es un ejercicio muy interesante, pero podemos tratarlo porque tiene varios pasos y... Bueno, listo. El 6. ¿Está bien? Sí. Sí, el 6. Listo, vámonos con el 6. Recuerden que van a aparecer todos en YouTube en la tarde, entonces se comportan, gracias. Listo. Entonces dice, una muestra de 0,25 gramos se convierte en pirita de hierro. O sea que el hierro que sea que hay allí se convierte en pirita, que es el sulfuro de hierro. Luego Pero dice si que se contiene, no que se convierte. Ah, contiene, listo, contiene. Sí. Contiene, bueno. Dice que se tuesta a óxido férrico, ¿no? Se tuesta, o sea, se calentará. Y SO2. Son los dos. Seguramente eso será en presencia de oxígeno, ¿no? Pues lo de tostar es porque hay oxígeno, ¿no? Yo estoy aquí tomando nota y escribiendo relaciones. Bueno, listo. Luego dice, el SO2 se absorbe en 50, la parte A. Pues yo tengo el SO2 y yo digo que lo absorbo en 50 mililitros de permanganato de concentración 0,11 normal. Listo. Que está en exceso, ¿no? Está en exceso. Y dice que se añaden luego 0,1675 gramos de oxalato de potasio de sodio puro. Y luego se completa la valoración con la misma disolución de permanganato. Entonces luego se valora con permanganato de potasio de la misma concentración, o sea 0,11, y gasta 22,5 mililitros. Y hay que calcular el porcentaje de sulfuro de hierro. Porcentaje de sulfuro de hierro. Bueno, entonces ya voy a la hojita que ahí está el resumen. Está la masa del material. Dentro de ese material hay sulfuro de hierro. Se tuesta, es una reacción de combustión para dar óxido férrico y SO2. Luego ese SO2 se absorbe sobre permanganato.
y el exceso de permanganato reaccionará con un oxalato y sobrará oxalato que se valora con permanganato. O sea, es una reacción de varios pasos. Yo no sé si, bueno, la primera parte tal vez sí sea necesaria, pero bueno, sí, digamos que la reacción, me parece un poquito rebuscada la situación, pero tiene cositas interesantes. Bueno, entonces miremos esto. La primera reacción, tal vez nos convendría balancearla, porque yo quiero ver la relación entre el SO2 y el Fe, o pues puedo trabajar simplemente con los equivalentes, ¿no? A ver, ¿cómo balanceamos esa ecuación? Al hierro le tengo que poner E2. 2 acá el hierro. ¿Listo? Y al azufre también le tendría que poner 2. y al SO2 también un 2, De 4. ¿no? Ah, sí, un 4, sí. Valentina, no me haga quedar en ridículo en YouTube. Bueno, 4. Y pues el hierro, ¿cuántos? El oxígeno, perdón. Porque eso no necesitamos balancearlo, pero bueno, hagamos oxígeno serían 8, 11, ¿no? 11 medios. 4, sí. 11 medios. Listo. Entonces, ¿qué pretenden con todo lo que se describe en la parte A? Pues lo único que necesitamos es calcular cuánta masa o moles de SO2 se liberaron en la reacción. Y una vez tengamos esas moles o esa masa de SO2, pues con esta reacción podemos calcular cuánto sulfuro de hierro hay. Entonces, yo quiero tratar de explicar un poquito lo que ellos están haciendo ahí. Entonces, digamos que hay un recipiente donde está la muestra. Esta es la muestra. Y esa muestra se calentó. Este es mi mechero. Ah, ustedes no están viendo mi mechero. Bueno, entonces, miren, ahí está la muestra. Para tostar. Voy a ponerle un poquito de rojo a ese mechero para que vean que es candela. Mechero, ¿no? Entonces, en la reacción se está desprendiendo SO2. ¿Sí? Y de alguna forma, con una manguerita o algo, se mete ese SO2 en un recipiente que contenía permanganato de potasio. Entonces está burbujeando allí, ¿no? ¿Qué reacción está ocurriendo? Pues el permanganato lo que va a hacer es tomar el SO2 y oxidarlo. ¿A qué producto? Ya habíamos establecido esa relación. ¿Recuerdan? Que el SO2 se oxida a sulfato. Sí. Que fue algo que quedamos ahí. Entonces, el SO2 reacciona con el permanganato para producir sulfato, y recuerden que el permanganato pasa a manganeso más 2, ¿no? Yo solamente quiero escribir esa reacción, pero no es mi interés balancearla, porque de hecho nosotros ya conocemos que son equivalentes, que el SO2 tiene un alfa de 2 y el permanganato de 7, ¿no? Perdón, de 5. Entonces, no nos interesa balancear la ecuación. Pero lo que sí quiero es ver esto, ¿no? Que el permanganato está en exceso. ¿Sí? Es decir, que después de que se termine de burbujear todo el SO2 que había en la muestra que se produjo, de acuerdo a la reacción que hay arriba, este sale aquí por una manguerita, llega aquí, reacciona con el permanganato y sobra permanganato. Es decir, que podemos decir que los equivalentes de SO2 son iguales a los equivalentes de permanganato que sí reaccionan, ¿no? Solo a lo que reacciona. Entonces, recuerden que aquí estaremos como ante una situación de retroceso. Porque hay un permanganato, se burbujea el SO2. Una parte de ese permanganato se convierte en manganeso más 2. Pero quedará un exceso de permanganato. O sea, una cantidad de permanganato que
que no reaccionan. ¿Cómo podríamos verlo? La solución que hay ahí seguramente tendrá una coloración. A ver si esto me está rayando. Será una solución violeta, ¿no? Recuerden que el permanganato es violeta. Entonces, después de que reacciona con el SO2, seguramente el color violeta no va a ser tan intenso, pero todavía va a haber un poco de color violeta, porque queda permanganato como permanganato. No todo pasó a Mn+2, que es incoloro. Entonces, digamos que esa es la primera parte, ¿no? La primera parte es esa. Es decir, que después de esto va a quedar permanganato sobrante, voy a llamarlo así. Permanganato sobrante. Ahora, en la segunda parte nos están diciendo que lo que se hizo fue adicionar oxalato. Al adicionar ese oxalato, ¿qué va a pasar? Pues sabemos que el oxalato reacciona con el permanganato para producir CO2 y pues manganeso más 2. Entonces, seguramente después de que se le adicione el oxalato, la solución ya no va a ser violeta, porque todo ese permanganato que había reacciona con el oxalato. Pero en este caso, el que va a sobrar es oxalato. Ese es el que va a quedar en exceso. Ese permanganato que está reaccionando acá es el que yo había llamado el sobrante. El sobrante de 1, llamémoslo así, el sobrante de 1. ¿Sí? Es decir, este que yo había acabado de escribir acá arriba. Ese permanganato sobrante, en la siguiente reacción, pues reacciona con el oxalato que yo acabé de ver. Y en el tercer paso, lo que yo voy a hacer es una titulación del exceso de oxalato. ¿Con qué? Pues con permanganato. Entonces, miren todos los pasos. Es importante, pues, saber lo que está sucediendo. En el primer paso, al tostar el mineral, se desprende SO2. Ese SO2 que yo estoy escribiendo acá, se absorbe sobre el permanganato, reaccionando con el permanganato, y todo el SO2 reacciona. Pero el permanganato está en exceso. Entonces, después de que la reacción termina, ¿puede bajar un poquito? ¿Sí? Otra vez que no escuché. Bien. Que si puede bajar por la pantalla un poquito. ¿Bajarla? Sí, un poquito. No sé, logro bajarla. ¿Era así o subirla? Okay. Logro bajarla. O sea, para el otro lado. Sí. Ah. Muchas gracias. Listo. Es que me has dicho, yo lo que hago es tocar la pantalla y subir mi dedo, entonces para mí eso es subir. Bueno, entonces, o sea que no es la pantalla, sino que la imagen. Ay, qué risa la profesora. Bueno, yo creo que estaba esperando cuando vemos todo muerto de la risa. Bueno, alguien está preparando el almuerzo, alguien tiene hambre, no sé. Bueno, entonces miren. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Que ¿cómo vamos a hacer la segunda parte cuando se le adiciona el oxalato si no sabemos la cantidad de permanganato que sobró? Ah, pues eso es muy simple. Yo le agrego Hacemos oxalato. la resta así como lo que hacíamos en retroceso. Eso, es que aquí va a haber varias restas, ya les voy a mostrar eso, pero yo pues estaba pensando en pregunta en forma experimental. A ver, yo recibí el SO2 sobre permanganato y la solución sigue siendo violeta, ¿no? Sí. Eso me dice que hay exceso de permanganato. Entonces, en el siguiente caso, ¿yo qué quiero hacer? Adicionar oxalato. ¿Hasta qué momento le adiciono oxalato?
Hasta que ya no haya más permanganato. Color. Cambia de O sea, color. Por el color. oxalato, esa solución va a dejar de ser violeta porque el permanganato se está convirtiendo a Mn2. Y cuando llegue a ese punto le agrego un poquito más. O sea que la masa total de oxalato va a ser suficiente para reaccionar con el permanganato que estaba dando el color tostado a la solución y yo adiciono más. O sea, esa es la masa total de oxalato que adicioné. Sí, ¿quién me preguntaba algo? Ah, ya. ¿Listo? Ya entendí. Entonces, de la primera parte había sobrado permanganato. De la segunda parte lo que sobró fue oxalato. Y en la tercera parte lo que yo hago es desde una bureta titular el exceso de oxalato. Y ya me tengo que devolver con esas relaciones para calcular el SO2. Ese es el panorama. El SO2 sobre exceso de permanganato. Luego agrego oxalato hasta que el color desaparezca y agrego un poco más de ese oxalato. Y luego en la tercera parte titulo el exceso de oxalato, o sea que son varias relaciones. ¿Cómo convertir eso en ecuaciones? Pues sencillo. En la última, que es la titulación del exceso de oxalato, digamos que los equivalentes de permanganato, de este paso, no sé cómo llamarlo, del paso 3, serán iguales a los equivalentes de oxalato. Creo que me perdí ahí. Ese exceso que queda de oxalato lo titulo con el permanganato sobrante. No, con otra, o sea, mejor dicho, yo tengo solución de permanganato aparte, diferente a la que usted. O sea, la que tiene el Vicker, no. Yo tengo esa misma solución en una bureta. Y la diferencia de la bureta. O sea, es permanente, solamente pues para que saber que esa es la normalidad. Entonces, esos serán los equivalentes de oxalato en exceso. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí lo más conveniente es como irnos al revés. Desde esa titulación y irnos devolviendo, ¿no? Bueno, entonces, la normalidad, vamos a calcular los equivalentes de oxalato en exceso, ¿no? Sería la normalidad del permanganato, a ver, esa normalidad del permanganato, para no tener que devolverme, era 0,11. Y se gastó en esa valoración, se gastaron 22,5 mililitros. Listo. Entonces vuelvo acá. Los equivalentes de exceso de oxalato, que fue la titulación, serían esos. O sea, 0,11 por 22,5. ¿Eso cuánto les da? Ay, se cayó. Profe, a mí me da 2,47. No 2,47 otra cosa, 5 o algo así, o no solo 2,47. 2,475. Mini equivalentes, ¿no? Sí. Ahora, eso fue lo que sobró acá. Lo voy a ir escribiendo con colorcito. Entonces aquí esto fueron 2,475 mil equivalentes. Sí, ese fue el exceso. O sea que esos son iguales a ¿qué? A el oxalato que sobró en la adición de la parte 3. Entonces voy a escribir acá qué pasó en la parte 2. Recuerden que en la parte 2 lo que se hizo fue añadir oxalato de sodio. ¿Cuánto oxalato se añadió? Vuelvo aquí al enunciado. Se añadieron 0,1675 gramos, ¿no? Del oxalato puro. Entonces, en la parte 2 lo que hizo fue añadir eso. Entonces, recuerden que el propósito de añadir era que reaccionara con los equivalentes de permanganato que sobraron del paso anterior. El sobrante, que también sobra. Entonces yo puedo decir esto. Los equivalentes de permanganato, perdón, de oxalato añadidos son iguales a los equivalentes de permanganato con los que reaccionan, que fueron el que yo llamé el sobrante de 1. Pero, como en toda valoración o en toda adición en donde se adiciona más de lo que se necesita, pues una parte del oxalato
va a estar en exceso. De hecho, esa parte que está en exceso fue precisamente lo que acabamos de calcular, los 2,475 mil equivalentes. ¿Y cuánto oxalato se añadió? Pues el oxalato se añadió en términos de masa, ¿no? O sea que sería, y como estamos trabajando en 1000 equivalentes, es mejor que tengamos esta masa en miligramos. ¿Sí? Entonces serían 167,5 miligramos dividido su peso equivalente. ¿Cuánto es el peso equivalente del oxalato? 134, no me acuerdo. A ver. Sodio oxalato, 134 gramos. Y recuerden que son 2 equivalentes por mol. Entonces, ¿eso cuánto nos da? A mí me da 2.5. 2,5. Mil equivalentes, ¿no? Bueno, entonces voy a escribir eso en forma de ecuación. Significa que 2,5 mil equivalentes de oxalato son iguales a los equivalentes de permanganato, que fue el sobrante del paso 1, más 2,475 mil equivalentes, que son los que se titularon. Y de aquí, pues puedo calcular los equivalentes del permanganato sobrante. Profe, ¿Sí? los equivalentes del KMNO4 sobrante son iguales a los equivalentes del oxalato que reacciona. Sí, exactamente. ¿Sí? Okay. Sí. Porque reacciona con él. Entonces, lo que siempre hacíamos era, lo que se añade es igual a lo que reacciona más lo que sobra. ¿Y con qué reacciona? Con el permanganato sobrante del paso anterior. ¿Sí? Entonces, sí, esto podría ser equivalentes de oxalato que reaccionan. Sino que yo de una vez los puse como equivalentes de permanganato, porque con él es que reaccionan, ¿no? Bueno, y de acá ya podemos hacer la resta, ¿no? De hecho, pues fue algo en lo que he insistido. ¿Qué reacciona? Lo que se añade menos lo que sobra, ¿no? Que es precisamente lo que acabamos de encontrar. Y esto nos da un número pequeñito, ¿no? 0,025. 0,025. Mil equivalentes, ¿no? Entonces, los que están trabajando en equivalentes, eso da 0,000 tal, o 2,5 por 10 a la menos 5, algo así, ¿no? Equivalentes. ¿Y estos son los equivalentes de quién? De permanganato sobrante. ¿Sobrante de dónde? Del paso 1. Entonces, vuelvo acá al esquemita y los acabo de hallar. 0,025 mili equivalentes. Entonces voy a volver acá, que yo sé que hay algunos que están todavía copiando, ¿no? Bueno, espero que no se vaya a enfriar el almuerzo por estos 5 minutos que nos faltan. Pues seguramente algunos tienen clase a las 12. Claro, cómo no. Bueno, entonces... Ahora falta es los equivalentes de ahora, SO2. Al volver acá, miren que nos falta calcular los equivalentes de permanganato que sí reaccionan. ¿Sí? Ah, falta más. Los que sí reaccionan. Y esos serán iguales a los equivalentes de este. Entonces, en la 1 lo que hubo fue que el SO2 se absorbió sobre el permanganato. Entonces, aquí serán los equivalentes de permanganato añadidos son iguales a los equivalentes de permanganato que reaccionan ¿con quién? Con el SO2, más los equivalentes de permanganato que llamamos sobrante. ¿Sí?
Entonces, el permanganato añadido fueron 50 mililitros de la concentración 0,11 normal. Y estos pues serán iguales a los equivalentes de SO2, ¿sí? Porque con eso es que reacciona. Más los equivalentes que acabamos de hallar, que fueron los 0,025 mil equivalentes. ¿Sí? Y de acá, los equivalentes de SO2 serán 50 por 0,11 menos 0,025. Por acá hubo alguien que habló en el chat. A ver. Mi hermana necesita el computador para la clase. Ah, chanfle. Bueno, ya va a terminar, entonces ya les publico el resultado. Pues esto para que lo van a estar, los que ya se tienen que ir. Bueno, ¿cuánto nos da eso en equivalentes? $5.475. 5,475. Y el equivalente, ¿no? Bueno, entonces con eso podemos hallar la masa de CO2 o las moles, porque recuerden que necesitamos calcular pero si calculamos las moles de por la relación estequiométrica podemos llegar a Entonces vamos a calcular moles. Digo que sería la primera vez que calculamos moles, pero pues van a ver que no es muy diferente. A ver, serían 5,475 miliequivalentes de CO2, ¿no? Ahora, para hallar moles, simplemente necesitamos saber cuántos equivalentes por mol hay, ¿no? ¿Recuerdan cuántos? Para el CO2, el alfa. 2. ¿Recuerdan? Porque pasa de más 4 a más 6 el azufre. O sea, son 2 equivalentes por una mol. Y aquí esto se va con esto, ¿no? Y pues ya usamos la ecuación aquella que está balanceada, la que está arriba. Ustedes pueden ver, ¿no? Entonces la ecuación me dice que 4 moles de CO2, si no lo recuerdo mal, ¿sí es así, no? Sí. Provienen de 2 moles de FS, ¿no? Y pues para hallar la masa de S, pues usamos su masa molar. A ver, esto es 87,91. Me da 120.32. 120,32 miligramos, ¿no? Y el porcentaje de FS sería... Sí. El azufre no estaba con 2. No es F y el azufre con 2. Arriba en la... Estamos mirando esta ecuación. Sí, esta. Y ahí está con 2, ¿sí ve? El azufre. Sí, estaría mal balanceada. El peso molecular no es ese. El azufre es con 2, S2. Sí. Ajá, sí. O sea, es FS. Un momento, espera que creo que... es FS2. Así. Sí. O sea que la masa molar no es esa, ¿no? Ahí sí. 119, 840.
119.97 tengo yo acá, listo. Ajá. Listo. Sí, buena observación, nos íbamos a Entonces 164.20. 64,2, ¿así? Sí. Y esos miligramos se dividen por los miligramos de muestra. ¿De cuánto será? 250, ¿no? Porque eran 0.25 gramos. Y por 100. 75.68. 65,68% y es un porcentaje más de FeS2. Y si le pegamos o no le pegamos. 65,68 dice este señor acá. ¿Sí? Entonces sí le dimos. Tipo quiz. No, ese sí es tipo examen. Dice nivel 2, nivel 2. Peor. Nivel 2, nivel 3. Miren, les digo cuál es nivel 3. Nivel 3, el 7. El 7 es nivel 3. Ay, María, pro. Ese fue el que debimos hacer. No, pero pues... Ese mismo ese. Bueno, entonces, así era, ¿no? Entonces pueden repasar lo que hay, si quieren, pues, igual la próxima clase, después de que analicemos lo del dicromato, vamos a terminarlo, ¿no? Porque esta es la parte A únicamente, falta la parte B. Falta la parte B de esto. Entonces, eso era todo, voy a parar de grabar. No es que se pare. Es la grabación.